Hola, hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos? Es un placer saludarles. Gracias una vez más por estar aquí, juntos estudiando con su amigo Pelo, aquí desde mi casa hasta el mundo. Por eso comparte cosas lindas, comparte esperanza. En esta hora vamos a estudiar un interesante texto que lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 14. Vamos, 1 Corintios 14, versículo 1. Versión Reina Valera del 60, sigan el amor. ¿Sigan qué cosa? Sigan el amor. Y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Este texto, el apóstol Pablo tiene algunas palabras clave, algunos verbos que valen la pena que podamos estar atentos. Miren, aquí aparece la primera. La palabra persigan. ¿Qué es eso de perseguir? Persigan el amor. Y ese amor no es cualquier tipo de amor. Este es el amor ágape. Y deseen ardientemente. Miren qué interesante, qué imperativo entusiasta. Deseen como un fuego, como algo que realmente se necesita. Cuando llega la noche, cuando llega la oscuridad y usted está por allá metido en una selva, lo primero que usted necesita y casi que urgente, necesario, fuego. Si está metido en un bosque, en una selva, usted lo necesita y debe hacerlo con todas sus fuerzas. Desee ardientemente las manifestaciones de ¿quién? Del Espíritu, especialmente que profeticen, ¿sí? No apaguen el espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reeduquen su entusiasmo. Aquí también encontramos algunas palabras claves, algunas palabras que son importantes que ustedes y yo la podamos tener bien presentes. La palabra dioko, que significa perseguir, ir tras algo y de manera intensamente. Persigan. Es una acción continua, no es ya lo encontré, estoy feliz. No, luego el apóstol Pablo dice deseen con un entusiasmo ferviente. Y finalmente dice profeticen. No apaguen el espíritu, sino reeduquen ese entusiasmo. Así que vamos a mirar estas palabras, porque ahora aquí nos encontramos también con la palabra persigan el amor. Persigan el amor. Sí, la palabra ágape. Debemos procurar tener, cazar el ágape, una disposición de buscar el bienestar del otro antes que la exaltación personal. Ágape es la palabra amor, un amor como incondicional, una disposición que busca siempre el bienestar de la otra persona antes que la exaltación personal. Y una vez que tenemos esta poderosa palabra que el apóstol Pablo nos dice que debemos procurarla, debemos buscarla, noten ustedes que aparece otra palabra clave en este texto. Deseo intenso, ardor santo, celo. La palabra celo, que significa tener un deseo intenso o un ardor santo por las cosas espirituales. Pero aquí está una clave poderosa. Tenemos que cambiar nuestra vista. La vista correcta es las cosas correctas según neumática. Cosas de ¿quién? Del espíritu. Las cosas del espíritu. La vista correcta entonces nos lleva a cambiar con un espíritu de servicio y de comunidad, ¿sí? El Espíritu Santo no reparte dones para producir celebridades en plataforma, para nada, sino te da dones, te da talentos para que precisamente usted los ponga al servicio de nuestro Dios, los ponga al servicio de la misión.
Otra palabra clave que podemos encontrar en este texto es la palabra malón de, pero especialmente de todos los dones, Pablo destaca uno en particular para un propósito poderoso. Él dice, pero especialmente que profeticen. Y en este contexto, profeteo, mensaje de Dios inteligible que edifica, exhorta y a la vez, sin lugar a duda, consuela. No es de que venga, yo le hablo aquí al oído y le voy a profetizar, porque ese es el don que Dios me dio y usted le va a pasar esto, usted va a entrar en una crisis familiar, su esposo quizás está a punto de dejarlo, pero si usted busca a Dios, no caiga en ese juego de que hoy por hoy usan muchas personas para ganar adeptos. Y en su iglesia profetizan, dicen, pero aquí es entregar un mensaje de Dios, un mensaje que sea inteligible, un mensaje que edifique, un mensaje que exhorta, que consuele a las personas que están. Y para entender esto mejor, mira cómo el apóstol Pablo estructuró su carta como si fuera de alguna manera un pequeño sándwich literario. Noten ustedes, en 1 Corintios, el capítulo 12, nos está hablando que el Espíritu da muchos ¿qué? Da muchos dones, ¿sí? Y en el capítulo 14 dice que los usemos precisamente para edificar. Pero en el medio, como el soporte de todo, está el capítulo 13, donde dice que sin amor los dones son solo ¿qué cosa? Son solo ruido. Pablo tuvo que ser así de claro porque le estaba hablando a una iglesia muy complicada en aquella época. Por eso nos manda aquí rápidamente al contexto histórico de Corinto. Una iglesia, sin lugar a duda, con pequeñas grietas. Tenían divisiones, había orgullo espiritual, habían reuniones desordenadas y lamentablemente hasta competían para ver quién tenía el don más espectacular. Ellos habían cometido un error fatal. Confundían la espiritualidad con la notoriedad. Y de paso, entre más misticismo había, pues como quien dice, es porque había más espiritualidad. Eso eran los errores que lamentablemente se cometían en Corinto, donde precisamente era una ciudad bastante influyente, bastante comercial, ya que tenía más de 2 puertos y gente de diferentes partes llegaban a dicha ciudad. Por eso Pablo le recuerda la verdadera teología de los dones espirituales. Y aquí vamos a mirar precisamente eso, la teología de los dones, ¿sí? Todos los dones tienen el mismo origen, sin lugar a duda. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tienen una inmensa diversidad de funciones, pero un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Edificar el cuerpo y promover, ¿qué cosa? La unidad. Pero la regla de oro, sin lugar a duda, para evaluar cualquier don, es simple. ¿Está siendo usado con amor? Para que nunca lo olvidemos, usemos una metáfora visual bastante sencilla que la encontramos aquí, la metáfora de Feynman, ¿sí? Donde nos invita a que podamos imaginarnos una iglesia que es como una casa que está precisamente en construcción. Tenemos el amor, que es el plano arquitectónico. Sin él construimos solo huecos, las cosas no van a quedar bien, todo va a quedar más bien chueco. Los dones son las herramientas precisamente que vamos a utilizar para ese lindo trabajo de construcción, y la profecía
el hablar la verdad de Dios con claridad. Es la herramienta ideal que levanta las paredes y protege sin lugar a duda a la familia, ¿verdad? Y si hablamos de construir, tenemos que mirar a nuestro modelo perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. El máximo, ¿quién? El máximo arquitecto. Cristo se encarga de producir en usted y en mí tanto el querer como el hacer. Él es el amor encarnado. Él no usó su poder para buscar su propia gloria. Él sirvió, él habló verdad, consoló y finalmente entregó su propia vida por cada uno de nosotros. Por eso, querido amigo, tú que me estás escuchando, cuán importante es entender por qué Jesús vino a la tierra. ¿Por qué Jesús decidió morir en una cruz para darte salvación y vida eterna? La cruz redefinió para siempre lo que significa ser espiritual. Entendiendo esto, mis queridos amigos, ¿cómo se ve esta verdad en nuestra vida real? Pues yo quiero decirte que muchas veces en casa, en nuestra familia, cuando decides usar palabras para exhortar y no para destruir, se ve en tu evangelismo usando un lenguaje que la gente de alguna manera necesita y pueda comprender. Y se ve en tus redes sociales también, lo que tú publicas allí en Instagram, en Facebook, en TikTok, y lo que realmente estás haciendo por la causa del Señor, con el don que Dios te ha dado en la iglesia donde te ha permitido crecer. Cuando tú dejas de medir tu éxito por los likes y empiezas a medirlo por los discípulos que estás formando, estás comprendiendo que realmente el propósito de Dios en ti no ha sido en vano. Así que para aquellos que se enredan en debates sobre los dones, más allá de los debates sobre si ciertos dones cesaron o continúan, la verdad es absoluta hoy. Toda manifestación espiritual debe subordinarse a la Escritura y buscar edificar ¿a quién? A la iglesia. Ese es el objetivo final ¿de quién? De los dones. Don sin amor produce solo ruido. Amor sin servicio queda incompleto. Don gobernado por amor produce edificación. Básicamente, queridos, es lo que la lección el día de hoy nos trae. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, cada uno con diferentes roles, funciones y dones. Empleados con amor, estos dones espirituales promueven un sentido de unidad que refleja el carácter del Dios Trino. Esta semana examinaremos 1 Corintios capítulo 12 y 14 y su enseñanza acerca de los dones espirituales. Esta sección forma parte de una unidad un poco más amplia en la que Pablo aborda el comportamiento cristiano, esperado en el ámbito religioso, de 1 Corintios 11 al 14. La principal preocupación de Pablo tiene que ver con el problema de las reuniones desordenadas. Su respuesta a este problema es que la iglesia es un todo cuyas partes tienen diferentes funciones que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios 4:12. En resumen, Dios dio a la iglesia dones espirituales para promover la unidad a través de la diversidad. Sin duda, Pablo sigue teniendo en mente el problema de las facciones, abordando en los 4 primeros capítulos de 1 Corintios, donde la respuesta a la falta de acuerdo entre los miembros de la iglesia es la unidad en Cristo. Ahora, desarrolla esa idea presentando su comprensión del papel de los dones espirituales según Pablo, la unidad en Cristo y en el espíritu es el único medio de evitar las divisiones.
Así que queridos, mañana no se pierda. El día de mañana estaremos con 2 de agosto, diversidad de dones. Queridos, creo que hemos sido claros con el mensaje del día de hoy. El Señor nos invita a que todo lo que tú hagas, lo hagas con amor, confiando siempre en que la mejor motivación, el mejor ejemplo de amor es Cristo Jesús. Queridos, reciban un abrazo de Jesús para cada uno de ustedes. Los esperamos mañana. Dios les bendiga.